Un nuevo vídeo de circuitos de automatismo. En esta ocasión vamos a ver algunos esquemas básicos de circuitos en los que se emplean detectores, por ejemplo, detectores inductivos o capacitivos, presostatos, también contadores de impulsos, y veremos también dos tipos de detectores de fallos relacionados con los motores, como son el fallo de fase o el fallo de la secuencia de fase. En este esquema tenemos el arranque directo de un motor utilizando un detector, que podría ser inductivo o capacitivo. La instalación es exactamente la misma. Este sería el circuito de potencia, y en el circuito de mando, pues lo primero que tenemos es un pulsador de paro, el detector, el contactor que cerrará para poner en marcha el motor, y el contacto auxiliar que nos sirve de autoalimentación, y también para este contacto que va a encender un pilotito señalizando la maniobra. Obviamente, para pararlo tendremos que recurrir al pulsador de paro. El detector pone en marcha la maniobra, pero tendremos que venir a parar la maniobra. Vamos a hacer la simulación. Cerramos las protecciones, ponemos nuestro detector como si se hubiera acercado a algún objeto y nos ha puesto en marcha la maniobra. Y esto estará así funcionando hasta que vengamos y cancelemos esa maniobra. En este circuito vamos a ver el funcionamiento de un presostato. Un presostato es un mando automático, es decir, activa un circuito cuando se llega a la presión que nosotros previamente hemos fijado. Una vez que se alcance esa presión, se cierra un contacto que actúa, pues, dependiendo sobre contactores que ponen en marcha bombas o abren válvulas o sencillamente dan una señal de aviso, ¿no?, de que se ha llegado a esa presión. Aquí tenemos en nuestro circuito, se va a activar el presostato para poner en marcha una señal luminosa y una señal acústica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el circuito es bastante sencillito. Tenemos aquí la protección, un pulsador de parada siempre para terminar la maniobra que se pueda poner en marcha por el presostato. Entonces tenemos el presostato que con este interruptor alimentaría este contactor. Este contactor, cuando entra, cierra estos dos contactos. ¿Para qué? Uno es para quedar autoalimentado. Así, aunque haya sido una breve subida de presión, suficiente para que ya el contactor quede cerrado. Y el otro contacto, pues nos alimenta un piloto de señalización y una señal acústica. Vamos a probar el circuito, cerramos la protección y activamos el presostato. Como vemos, nos está dando una señal luminosa y una señal acústica. Y cuando queramos venimos y detenemos la maniobra. Este es el circuito de un contador de impulsos. En este caso, los impulsos los genera este detector, que puede ser inductivo o capacitivo, dependiendo de si los objetos que pasan delante de él pues son metálicos, que puedan generar inducciones, o si no lo son, pues se utilizaría un detector capacitivo. Vamos a imaginar que por aquí hay una cinta transportadora y van pasando envases metálicos. Pues cada vez que uno pasa por delante de él, genera un impulso, y esto ayuda al contador a contar estos impulsos. Además, el contador tiene un contacto que podemos programar que a X impulsos se cierre y nos ponga en marcha pues una maniobra. Aquí lo hemos simulado poniendo en marcha un piloto. Y a su vez el detector también tiene un contacto que puede cerrarse y va emitiendo destellos para que se puedan no solamente contar los impulsos de una manera que nosotros no controlamos, sino que hay un destello que nos va indicando que se están contando bien y correctamente los impulsos. Luego tenemos, obviamente, el pulsador para resetear el contador. Vamos a hacer la simulación. Cerramos la protección y empezamos a generar impulsos. 1, 2, 3, 4. Y cuando llegamos al 5, veis, hemos programado que se nos cierre este contacto
poniéndonos en marcha pues la maniobra que queramos, desde parar la cinta transportadora, poner en marcha un motor, cualquier otra maniobra que queramos. Y a la vez vamos a simular de nuevo la maniobra para ver cómo con cada impulso se nos enciende este piloto. Reseteamos y empezamos otra vez. Vemos que con cada impulso el piloto azul se nos activa. 3, 4 y al llegar a 5, ahí tenemos ya la maniobra. Aquí tenemos el esquema de un detector de fallo de fase. Sería el esquema de potencia. Tenemos nuestra protección, el contactor, el motor, y a la salida de la protección conectamos nuestro detector de fallo de fase. En el esquema de mando pues tenemos el pulsador de parada, el pulsador de marcha, al contactor que cerraría para alimentar el motor, y en lugar de enviarlo directamente al neutro, lo que hemos hecho es intercalar un contacto del contactor auxiliar. Este es el contacto de autoalimentación de esta bobina, del contactor principal, y lo que tenemos aquí es el contacto del detector de fallo de fase que se activaría y que a su vez también alimenta este contactor para abrir este contacto y dejar sin servicio el contactor principal y por lo tanto lo desconectaría, y a la vez alimenta este piloto que nos avisa de que ha saltado el detector de fallo de fase. Vamos a hacer la simulación, cerramos nuestras protecciones y ponemos en marcha nuestro circuito. Como veis, se ha alimentado la bobina con este contacto autoalimentado y por lo tanto ha cerrado el contactor y está el motor funcionando. Sin embargo, en el momento en que se produzca el fallo de fase, este detector va a cerrar este contacto. Cuando lo cierre, por un lado va a alimentar el piloto de aviso y por otro lado va a alimentar este contactor, cuyo contacto auxiliar se abrirá y desconectará toda la maniobra. Vamos a ver lo que ocurriría. Hemos simulado aquí con un pulsador que interrumpimos la fase. Pues ahí lo tenéis. Se ha interrumpido la maniobra y ahora el piloto está avisando de que falta una fase. Cuando se restablezca, ya está restablecida la fase, el piloto deja de funcionar, pero ahora tendremos que venir de nuevo a poner en marcha la maniobra. Volvemos a simularlo, ahí lo vemos. Ha vuelto a fallar. Una vez que se restablece el servicio, el piloto se apaga y nos indica que podemos de nuevo poner en marcha la maniobra. En este esquema vamos a ver cómo se instala un detector de secuencia de fases. Como sabéis, los motores trifásicos tienen una secuencia de fases que tiene que ir en orden. En el momento en que se intercambiara el orden de dos de las fases, el motor invertiría su giro y esto pues en muchas máquinas puede suponer un verdadero desastre. Así es que para evitar que en un momento dado alguien por algún tipo de conexión errónea pudiera cambiar el orden de las fases, existen estos detectores de secuencia de fases que lo que hacen es cortar la alimentación para que el motor se pare. Este sería el circuito de mando. El detector de secuencia de fases evidentemente lo conectamos a las tres fases a la salida de los cortocircuitos fusibles. Y aquí en nuestro esquema de mando, la protección magnetotérmica, tenemos nuestro pulsador de paro, pulsador de marcha a la bobina del contactor principal. Pero no la mandamos directamente al neutro, sino que intercalamos este contacto normalmente cerrado que activará este contactor en caso de que se disparara el detector de secuencia de fases y a la vez se activará este pilotito de aviso. La función la hace este contacto, que es el que gobierna el detector de secuencia de fases. Cuando el circuito está bien, este contacto estará siempre abierto. Pero en el momento que haya un fallo, se cerrará, alimentará el contactor abrirá este contacto y la maniobra se detendrá. Y a la vez se alimentará el piloto de aviso. Vamos a ver la simulación. Cerramos nuestra protección y al pulsar se pone en marcha el circuito y por lo tanto el motor está alimentado. Vamos a cambiar el orden de las fases. Aquí hemos puesto para simularlo un interruptor de cruzamiento
que nos va a cambiar el orden de las fases. Pulsamos y efectivamente, como veis, este contacto ha actuado, se ha activado este contactor y el piloto de aviso. El contactor ha abierto este contacto y ha cerrado la maniobra. Restablecemos todo y de nuevo ya podemos iniciar otra vez la maniobra. Así que vemos, cambio de fases, nos anula la maniobra y nos avisa. Una vez restablecido, para que no haya problemas, pues no se va a poner en marcha automáticamente. Tendremos que volver a venir a reiniciar la maniobra. Pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias.